Buenos días. Damos la bienvenida a la conferencia magistral La criminalización de las mujeres desde la perspectiva de género, retos para la justicia de género. La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, el Poder Judicial del Estado y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su asistencia a la conferencia magistral La criminalización de las mujeres desde la perspectiva de género, retos para la justicia de género, impartida por la maestra Estefanía Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta, que se realiza en el marco del Diplomado Especializado para la Incorporación del Enfoque de Género e Interseccional en las Resoluciones Jurisdiccionales. Dirigido a personas funcionarias del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, a través de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, el cual fue diseñado por la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género. Me permito presentar a quienes presiden este acto. La maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca. La doctora Estefanía Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta. Doctora Mónica Miguel Bautista, integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para dar seguimiento y continuidad a las medidas establecidas en la alerta de violencia de género contra las mujeres Oaxaca y secretaria particular del rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en representación del doctor Eduardo Carlos Bautista Martínez. En representación del maestro Bernardo Rodríguez Alamilla, defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, la licenciada Amalia Rueda Alonso, secretaria ejecutiva de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. La maestra María Elizabeth Benítez Cristóbal, directora de Apoyo para la Justicia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, co-coordinadora académica del diplomado. Maestro Héctor Humberto Vázquez Quevedo, director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado. En representación del maestro Jesús Gerardo Herrera Pérez, titular de la Defensoría Pública del Estado, el licenciado César Amador Aspra López Lena, director de Asesoría y Patrocinio Jurídico. Para dar inicio a nuestro programa, escucharemos un saludo de bienvenida por parte de la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca, con motivo de la conferencia magistral La criminalización de las mujeres desde la perspectiva de género, retos para la justicia de género. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues me da muchísimo gusto darles también desde Oaxaca la bienvenida a esta conferencia, La criminalización de las mujeres desde la perspectiva de género, retos para la justicia de género. Me da mucho gusto saludar con afecto a nuestra ponente, la maestra Estefanía Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta. Muchísimas gracias. A la doctora Mónica Miguel Bautista, una gran abogada, una gran aliada, integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario JIM, para dar seguimiento y continuidad a las medidas establecidas en la alerta de violencia de género contra las mujeres en Oaxaca, y también secretaria particular del rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en cuya representación asiste, además de, pues, por todas estas cosas que he mencionado. En representación del maestro Bernardo Rodríguez Alamilla, me da mucho gusto darle la bienvenida a la licenciada Amalia Rueda Alonso, secretaria ejecutiva de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, otra gran aliada. Muchas gracias. A la maestra María Elizabeth Benítez Cristóbal, directora de Apoyo para la Justicia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, co-coordinadora académica de este diplomado, así como al maestro Héctor Humberto Vázquez Quevedo, director de la Escuela Judicial del Poder del Estado, de verdad un gran aliado con quien estamos haciendo muchas cosas, entre ellos este segundo proceso formativo importante para juezas, jueces, magistrados, operadores y operadoras de justicia. También saludo en representación del maestro Jesús Herrera Pérez, titular de la Defensoría Pública del Estado, al licenciado César Amador Aspra López Lena, director de Asesoría y Patrocinio Jurídico. Muchas gracias, licenciado. El tema que hoy nos trae a juntarnos el día de hoy no es menor, es un tema de gran trascendencia que exige que todas las autoridades, en el marco de sus competencias, realicen acciones dirigidas a salvaguardar los derechos humanos de las mujeres, siendo estas como imputadas o como víctimas de delitos relacionados con la violencia de género, porque particularmente las múltiples discriminaciones que viven las mujeres en el orden patriarcal en el que aún vivimos, las ponen en una situación de desventaja, de subordinación e inclusive de opresión. Máxime, cuando su condición de mujeres se suman otras interseccionalidades, como el ser indígenas o afromexicanas,
niñas o adolescentes, mujeres embarazadas, adultas mayores, mujeres en situación de pobreza o con alguna discapacidad. Dado que inclusive aún hoy, 2020, persisten disposiciones normativas que las discriminan, por lo que es muy valioso que el Poder Judicial esté tomando acciones con la finalidad de revertir toda forma de discriminación contra las mujeres, lo cual es nuestra obligación como país signatario de la CEDAW, y evitar perpetuar roles y estereotipos de género en la impartición de justicia. Para hacer esta labor más efectiva, y garantizar el acceso efectivo de las mujeres a la justicia y a la plena reparación. Por ello resulta de suma importancia analizar el tema de raíz. ¿Cuáles son los factores que inciden en la criminalización de las mujeres? ¿Cuáles son, en este sentido, los retos de la justicia desde la perspectiva de género? ¿Y cuál es la responsabilidad de las autoridades, tanto judiciales como coadyuvantes? Esas son algunas de las cuestiones que se tocarán el día de hoy y por eso resulta de suma importancia la labor que sentimos que como Secretaría tenemos para contribuir a la realización de este tipo de espacios de reflexión en torno a temas indispensables en el enfoque de derechos humanos, la obligación de promover dichos derechos, los derechos humanos de las mujeres y transversalizarlo en todos los ámbitos de la administración pública. Entonces, espero que sea de sumo de provecho, estoy segura que así será y paso la palabra de nuevo a nuestra maestra de ceremonias, no sin agradecerles cumplidamente a todas las personas que hoy se han conectado desde el Zoom y que nos están escuchando también en redes sociales. Gracias. Muchas gracias, maestra. Cedo la palabra a continuación a la maestra María Elizabeth Benítez Cristóbal, quien presentará a la maestra Estefanía Vela Barba, que imparte la conferencia magistral La criminalización de las mujeres desde la perspectiva de género, retos para la justicia de género. Muy buenos días a todas. La escuchamos. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas, a todos. Les agradezco bastante que se encuentren el día de hoy. Agradecerle a la maestra Ana Isabel, al maestro Héctor, a la doctora Mónica, a la maestra Edna Liliana y a la representante también de la Defensoría de los Derechos Humanos. Les agradezco bastante, Estefanía también que se encuentra el día de hoy. Bueno, pues vamos a atender nuestra conferencia del día de hoy que se realiza en el marco del diplomado especializado, como lo acaban de escuchar. Y nuestra ponente pues es la maestra Estefanía Vela Barba. Ella estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la maestría también en Derecho en la Universidad de Yale, en donde también está desarrollando su doctorado en Derecho. Actualmente es directora de Intersecta, Organización para la Igualdad AC, una organización feminista que se dedica a la investigación y a la promoción de políticas públicas para la igualdad. La maestra ha dedicado su vida profesional a la investigación y a la docencia. Su trabajo ha estado enfocado en relación entre el género y el derecho. Por ejemplo, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE impartió la optativa de Derechos Sexuales y Reproductivos en 5 ocasiones entre el 2011 y 2016. También en el CIDE fue coordinadora académica del Diplomado en Género, Sexualidad y Derecho, que se impartió en 5 ocasiones entre el 2015 y el 2018. En el ITAM impartió el Seminario de Derecho Familiar en el 2018 y junto con Lucía Núñez coordinó las 2 ediciones del Seminario sobre Críticas al Feminismo Punitivo que se ofrecieron en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir entre el 2017 y 2018 respectivamente. Además de estos cursos, ha impartido una serie de seminarios, talleres y conferencias, tanto en instituciones privadas como en instituciones públicas. Entre estas últimas se encuentra la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal, la Procuraduría General de la República, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Banco de México. Además de la docencia, también ha publicado una serie de artículos relacionados con el derecho y la discriminación por género. Los temas en concretos que han abordado en estos artículos incluyen, entre otros, la violencia de género y las tecnologías de la información, los derechos sexuales y reproductivos, la constitucionalización del derecho familiar, la libertad de expresión y procuración de justicia y la perspectiva de género.
En el año 2017, la maestra escribió el libro La discriminación en el empleo en México, mismo que fue publicado por el Instituto Belisario Domínguez y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En el 2019 participó en la elaboración del informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de las mujeres en México, mismo que fue publicado por el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE, junto con la organización Data Cívica. En el año 2020 colaboró en la elaboración del informe Las dos guerras, el impacto de los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas en los asesinatos de mujeres 2007-2018, publicado por Intersecta. También ha podido colaborar con instituciones públicas para la realización de distintos protocolos relacionados con la discriminación y la violencia. Por ejemplo, en el 2013 y 2014 colaboró con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la elaboración del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. En el año 2016 y 2017 colaboró en el Instituto Nacional Electoral en la elaboración del protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el Instituto Nacional Electoral. En el año 2017 y 2018 también colaboró con el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México en la elaboración de dos productos: el protocolo para prevenir y sancionar el hostigamiento laboral y sexual en la administración pública y la guía de buenas prácticas para combatir la discriminación y la violencia en los centros de trabajo en la Ciudad de México. Bueno, pues es bastante amplio el currículum de la maestra, además que de ser ponente el día de hoy, también forma parte del claustro docente del diplomado que se está llevando a cabo. Muchísimas gracias. Adelante, Iris. Muchas gracias, maestra. A continuación damos inicio a la conferencia magistral, La criminalización de las mujeres desde la perspectiva de género, retos para la justicia de género. Adelante, maestra Estefanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Secretaría de la Mujer de Oaxaca por esta invitación. Como dijo Elizabeth, ha sido un gusto ser parte de las actividades que se están llevando a cabo este semestre con toda la pandemia para hacer realidad el acceso a la justicia en su estado. Entonces, de ahí la emoción. Y pues nada, tampoco tenemos mucho tiempo. Y ya sé que estamos virtual, pero aprovechando que estamos en Zoom, aprovechando que estamos en Facebook, de cualquier manera me gustaría dejar al menos un espacio para comentarios, preguntas o lo que sea. Y pues ya. Y nada, de hecho, empezar agradeciendo la oportunidad de hablar de la criminalización de mujeres desde la perspectiva de género, porque creo que aunque ahorita la secretaria lo dijo de manera clara, ¿no? O sea, perspectiva de género se aplica siempre cuando se trata del acceso a la justicia. La realidad, ¿no? Tanto cuando las mujeres, en este caso, acuden al sistema de justicia como víctimas, como cuando las mujeres acuden al sistema de justicia como imputadas, como demandadas, como acusadas. De cualquier manera, mucha de la atención, por lo general, está cuando las mujeres llegan como víctimas al sistema de justicia. Se entiende, por supuesto, pero es igual de importante pensar en cuando las mujeres están en conflicto con la ley, ¿no? Y aquí, como dicen en la organización X Justicia para las Mujeres, que sé que la deben de conocer, ¿no? O sea, el acceso a la justicia es para todas y nos tiene que preocupar, no solo garantizar que quien busca la justicia del Estado la obtenga, sino que también quien sea demandada, quien sea acusada, no sea castigada innecesaria, desproporcionada, ilegítimamente, por decirlo así, ¿no? Entonces, el tema me parece importante. Más aún, no quiero dejar de mencionarlo, en el contexto de COVID, donde, como sabemos, bueno, uno de los resultados de la criminalización en nuestro país es el encarcelamiento, y precisamente en el contexto de la pandemia, no les debe sorprender, pero las cárceles son un espacio de riesgo muy importante. De los análisis que hemos hecho en Intersecta, por ejemplo, hace un par de meses, aunque la información no les sorprenderá, ha sido escasa, porque hay tantos estereotipos y tanto desdén por las personas privadas de la libertad
que se tardaron las autoridades en empezar a contar qué estaba pasando con ellas en el contexto de la pandemia, pero cuando empezaron a salir los datos, la tasa de decesos por COVID en prisiones era en un punto el doble de la tasa de decesos por COVID a nivel nacional. Entonces, justo hablar de cuándo, cómo, por qué, dónde castigar, siempre ha sido importante, pero particularmente ahorita donde es evidente de qué manera las cárceles, particularmente en nuestro país, funcionan incluso como espacios de muerte, la pregunta me parece no menor. No puedo, por supuesto, ser exhaustiva, pero mi propósito el día de hoy es hacer una especie de mapa del tipo de preguntas a las que invita la incorporación de la perspectiva de género cuando se trata de la criminalización. Sé que probablemente muchos compañeros, como no son mis compañeros, pero yo lo siento como mis compañeros y compañeras, pero el Poder Judicial están aquí presentes. Me imagino que los ejemplos que ustedes tienen sobre los casos que les llegan, obviamente superan por creces los que yo tengo. Entonces, mi propósito no es necesariamente ser exhaustiva de todas las maneras en las que las injusticias se pueden manifestar, sino, digamos, poner algunos focos rojos y sobre todo plantear las preguntas que nos tendríamos que hacer para garantizar que la incorporación de la perspectiva de género también ocurra al momento de juzgar los casos, en esta ocasión cuando las mujeres están involucradas como imputadas, ¿no? Desde aquí, digamos, a ver, la Suprema Corte, lleva décadas, la Corte Interamericana, bueno, no es cierto, no décadas, lleva bastantes años ya hablando sobre qué implica la perspectiva de género, particularmente para quienes imparten justicia, aunque sabemos también es un mandato para todas las autoridades, las fiscalías, las policías, la milicia, las prisiones. Precisamente lo interesante es entender las legislaturas, ¿no? Cómo garantizar el derecho a la no discriminación y particularmente garantizar el derecho al acceso a la justicia es un mandato que cada autoridad en el ámbito de su competencia debe traducir. Lo que yo diría que comparten el mandato de la no discriminación y el mandato del acceso a la justicia con perspectiva de género es que nos tiene que importar tanto el contenido de las leyes, ¿no? Que las leyes básicamente no repliquen, por ejemplo, estereotipos de género, ¿no? Pero nos tiene que importar también cómo se aplican las leyes, ¿no? Particularmente para los tribunales al momento de resolver un caso, garantizar que también no se repliquen estereotipos. Pero yo diría que el punto no es solo ese no replicas estereotipos de género, sino ve un poco más allá y considera las necesidades de las personas de carne y hueso, ¿no? Porque muchas veces las injusticias no solo se derivan de estereotipos, sino cuando no vemos quiénes son las personas que están enfrente de nosotros, cuando no vemos cuáles son sus circunstancias de vida, cuando no vemos cuáles son sus necesidades, cuando no vemos cuáles son sus realidades. Yo diría que a grandes rasgos eso es, y lo que espero de aquí en adelante es como ir dando algunos ejemplos, ¿no? A ver, lo básico en materia, digamos, de perspectiva de género, como dije, es al menos garantizar que las leyes, las normas, no discriminan de manera directa, no incorporen explícitamente estereotipos, por ejemplo. Y aquí ha habido todo un trabajo, porque como sabemos, si nos limitamos solo a las leyes penales de nuestro país, hemos tenido códigos que explícitamente y sin pena han replicado una serie de ideas sobre los hombres y las mujeres, ¿no? A mí el ejemplo que más me gusta es el delito de adulterio, ¿no? Que de entrada ni delito debía ser, pero además de que era delito, las reglas en muchos estados para cuando se configuraba un adulterio en el caso de los hombres era distinto que para cuando se configuraba un adulterio en el caso de las mujeres, ¿no? El estereotipo básicamente es, si una mujer pone el cuerno, siempre es adulterio, no es necesario nada más que mostrar que puso el cuerno,
Pero en el caso de los hombres había estas ideas, ¿no? Donde, bueno, el problema no es que te ponga el cuerno, el problema es que la otra mujer, ¿no? Te la haga de tos, ¿no? Si es un escándalo, ahí sí es problemático, ¿no? Si no se esconden, ahí sí es problemático. Si lo hacen en la casa conyugal, ahí sí es problemático, ¿no? Entonces tienes tal cual un castigo, un delito que se configura de manera diferente para hombres y para mujeres, ¿no? Y que le rascas, y mucho tiene que ver con las ideas sobre el papel de las mujeres y sobre el papel de los hombres, particularmente en un matrimonio, ¿no? Esta idea de que la sexualidad de las mujeres es exclusivamente de sus maridos, ¿no? Mientras que la sexualidad de los hombres, no, ahí más bien es una cuestión de no te pases de lanza, ¿no? No seas tan cínico y pongas en deshonra a tu mujer, pero el acto en sí tampoco era tan problemático, ¿no? Ese es un ejemplo, digamos, típico de cómo el derecho penal incorporaba explícitamente todos estos estereotipos que en el ámbito civil podíamos ver claramente en la epístola de Melchor Ocampo, ¿no? Pero que se transfieren, digamos, al campo de lo penal, y qué se castiga y por qué se castiga está sustentado en parte en nociones de género. Hay otros ejemplos también muy evidentes con los que todavía, digamos, estamos lidiando. Y yo diría, digo, aquí justo lo interesante es que el caso de Oaxaca no, pero yo diría que en tiempos recientes, por ejemplo, mucho de la discusión sobre el aborto como delito tiene que ver precisamente con un castigo desproporcionadamente para las mujeres, aunque sabemos que el tipo penal nunca ha estado exclusivamente en contra de mujeres. Cualquier persona que la ayuda, ¿no? También era, digamos, castigada, pero que en el fondo es un delito que también tiene que ver con estereotipos de género, ¿no? Hoy mucha de la discusión gira en torno a cuándo comienza la vida, cuándo no comienza la vida, en qué es similar o qué es diferente el aborto o el homicidio, pero en muchas discusiones, en algún punto, se llega a esta idea sobre las mujeres y la maternidad, y lo que implica que las mujeres rechacen esa maternidad, ¿no? Y cómo es desnaturalizarse, ¿no? Ir en contra de su naturaleza como mujeres, ¿no? Entonces, justo la discusión del aborto es otro ejemplo en donde hay un delito que, si bien hoy hay distintas justificaciones para él en muchas de las discusiones, ¿no? Y también esto creo que lo podemos ver en redes, muchas veces cuando se analiza la discusión del aborto nunca deja de surgir esta idea de, pues cierra las piernas, ¿no? No se necesitaría el aborto si tú te controlas, ¿no? Entonces hay esta idea, digamos, de la castidad de las mujeres, donde no se les acaba de tomar plenamente como sujetos sexuales, que también entra a la discusión, ¿no? Todo esto lo digo sabiendo que precisamente Oaxaca se convirtió en una de las 2 excepciones en despenalizar el aborto en el primer trimestre del embarazo, también sabiendo que no fue fácil, ¿no? A pesar de la Constitución, que reconoce explícitamente el derecho a decidir, a pesar de la Constitución que explícitamente habla del derecho a la no discriminación, a pesar de Belém do Pará, a pesar de la CEDAW, a pesar de distintos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo tenemos la Ciudad de México y ahora Oaxaca como entidades en donde, al menos en el primer trimestre del embarazo, se despenaliza el delito del aborto. Pero se logró. Y aquí es importante, por supuesto, también reconocer, y esto no lo quiero dejar de mencionar, si se analizan, por ejemplo, los distintos fallos de la Corte sobre aborto, el más reciente fue el año pasado, es el caso de una mujer que busca interrumpir su embarazo, si mal no recuerdo, en el IMSS, se le niega el acceso al servicio, y la Corte dice con todas sus letras que negar el servicio de interrupción legal del embarazo es violar el derecho de las mujeres a la salud, ¿no? De cualquier manera, la Corte no deja de abordar el tema de los estereotipos, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo, digamos, de normas que incorporan delitos, que castigan conductas, que si le rascas, también mucho tiene que ver con nuestras nociones sobre lo que es una mujer, sobre lo que es una buena madre, ¿no? Y aquí espero no estarla regando, pero no quiero dejar de mencionar, creo que el Código Penal Federal sigue no solo teniendo el delito del aborto, pero esta idea en donde
se te puede bajar la pena si, por ejemplo, lograste esconder el embarazo, si el embarazo no era producto de una unión legítima, y si tenías una buena reputación, ¿no? Entonces, persiste ese delito, creo que hay otros estados donde ahí está, y pone también de manera muy clara, ¿no? Ya no solo las nociones de la buena madre, sino la buena mujer, ¿no? Donde si fuiste discreta, si no tenías mala fama, si fue un error de un día, se te baja la pena, ¿no? Pero si eres una mujer descuidada, literal se te sube la pena. Entonces, este es, de nuevo, una serie de ejemplos claros de cómo, al menos en materia penal, todavía hay delitos, ¿no? En este caso, el delito de aborto. El otro gran ejemplo, por supuesto, tiene que ver con el trabajo sexual y la relación. O sea, hay estados como aquí en la Ciudad de México donde no es per se un delito, pero existe todo un aparato donde constantemente se les castiga, ¿no? Y una vez más, aunque hay muchos argumentos, le rascas, y mucho tiene que ver con estas mujeres malas, de poca moral, ¿no? Y cuando el aparato estatal se activa, rara vez se va contra, bajo esta lógica, los otros inmorales, sino con quien recae muchas veces el castigo, es precisamente las mujeres, ¿no? Y si no es luego el derecho penal o el derecho administrativo, encontramos otras formas de castigo, ¿no? Que técnicamente ya deberían ser inconstitucionales, pero sabemos que eso no siempre significa algo, ¿no? Y que es el trabajo, por ejemplo, mujeres trabajadoras sexuales y sus hijos, el riesgo de que les quiten la guardia y custodia, por ejemplo, ¿no? Que se considere que ponen en riesgo a sus hijos o a sus hijas, es otra manera. Si estiramos, digamos, el concepto de criminalización, ya no solo para referir al derecho penal, sino la manera en la que el derecho castiga, también podríamos hablar aquí de un problema, ¿no? Ahora, sabemos a su vez que, con excepciones, ya mucho del problema hoy no reside en las leyes, ¿no? La gran mayoría de los delitos ya en los códigos penales, ¿no? Se aplica a cualquier persona que lo comete. Seas hombre, seas mujer, no importa, ¿no? Entonces aquí entra, digamos, la importancia de garantizar que a la hora de juzgar, los prejuicios que tenemos, las ideas que tenemos sobre los hombres y sobre las mujeres, no encuentren una nueva forma de filtrarse al derecho penal, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos interesantes también de cómo esto puede ocurrir, ¿no? O de cómo normas que fueron pensadas de manera supuestamente neutral, en realidad están pensadas para los hombres y las circunstancias que más les afectan, y no nos permiten ver muchas veces qué pasa con las mujeres, ¿no? Aquí pongo un ejemplo que es un clásico en los estudios de perspectiva de género, en los estudios feministas sobre el sistema penal, y es el caso, por supuesto, de mujeres que matan a sus agresores, ¿no? Este es un asunto que yo diría, al menos desde los 70, se lleva reflexionando, se lleva pensando, ¿no? En distintos países. México no es la excepción, pero digamos, la idea básicamente a grandes rasgos es una mujer que está viviendo violencia familiar, ¿no? Y un día, ¿no? Justo los casos que muchas veces ponían en jaque al derecho son casos en donde no es que haya en el momento una pelea, sino, por ejemplo, la pareja que la agrede se duerme, y en ese se duerme, ellas atacan, ¿no? Esto lo digo porque en Estados Unidos, por ejemplo, lo tienen muy claro, como siempre ha habido, digamos, una excepción, ¿no? No debes matar, pero si te estabas defendiendo, se entiende,
por qué mataste, no sé. Si la cosa es entre tu vida y la vida de otra persona, pues se entiende evidentemente que hayas preferido tu vida. Aquí la cosa es cómo se entiende que hay un riesgo de vida, ¿no? ¿Cuándo se entiende que hay una legítima defensa? ¿No? Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, era muy claro que la doctrina clásica estaba pensada en circunstancias donde el riesgo era inmediato, ¿no? Tú estás en una pelea y te van a sacar la pistola y si no te ponen las pilas ahí, ya valiste. Y desde esa doctrina, estos casos de mujeres que llevaban meses, años con su pareja, ¿no? Y que muchas veces atacaban cuando las parejas estaban dormidas, pues está esta idea de, pues, ¿dónde está el riesgo? ¿No? No estás en una pelea donde te está sacando una pistola. ¿Dónde está el riesgo inminente? ¿No? Entonces, este es un ejemplo de nuevo de cómo un concepto neutral en realidad fue pensado para cierto tipo de riesgo. Y no se había hecho la reflexión de qué pasa con el caso de violencia en la pareja. Podemos decir simplemente, pues cuando se durmió te pudiste haber ido corriendo. ¿Es así de sencillo? Te podemos decir, ¿sabes qué? Lo mataste, pero tuviste todos estos años para escaparte. A ti no te aplica la legítima defensa. O hay razones para entender que esta circunstancia, este contexto de violencia de pareja, se puede entender en realidad como un riesgo constante, ¿no? En donde la decisión de matar es equiparable y se debe entender igual a, si no hacías esto, tu vida estaba en riesgo. Digamos que la conclusión a la que se ha ido llegando, y en esto debo reconocer la alianza entre el derecho y otras disciplinas, ¿no? Justo cuando se empiezan a pensar sobre estos casos, también es cuando empiezan a proliferar los análisis feministas, análisis de género, de la sociología, de la psicología, es cuando se empieza a explicar todas las dinámicas de violencia familiar y lo complejas que son, como muchas veces están intrínsecamente asociadas también a dinámicas de dependencia económica, de aislamiento social, en donde la mujer queda tal cual sola, desprotegida, sin ningún lugar a dónde ir. También todos los estudios que muestran que es justo cuando las mujeres buscan dejar una relación de violencia, que la violencia escala, ¿no? Que vuelven completamente entendible por qué se entiende como un riesgo del cual te tienes que defender con tu vida, ¿no? Entonces, de nuevo, este es como otro ejemplo de cómo reglas neutrales, pero que a la hora de aplicarlas te das cuenta que no son pensadas para ciertas circunstancias, en este caso, las dinámicas de violencia en la pareja, las dinámicas de violencia familiar, y al momento de entender el contexto, puede verse cuál es, en este caso, la justicia o cuál sería la injusticia, ¿no? Y como también en el fondo, ¿no? Muchas veces en estos casos esta idea constante, ¿por qué no lo dejaste? ¿Por qué no lo dejaste? ¿Por qué no lo dejaste? Obedece, digamos, a otra serie de prejuicios, ¿no? Sobre las víctimas, sobre las mujeres, sobre las relaciones, ¿no? Y es desde ahí que juzgamos, ¿no? Yo me hubiera ido, yo no hubiera aguantado esto, es que a las mujeres realmente les gusta sufrir, ¿no? Y todo esto vuelve a alimentar, digamos, los fallos, ¿no? Otro ejemplo, y este lo menciono porque tal cual la Suprema Corte hace un par de semanas acaba de resolver un caso al respecto, y es, les voy a decir el caso concreto, es una mujer, está en una relación con un hombre, esta mujer tiene un niño, tiene una niña, chiquitos, menos de 10 años, él es violento, ¿no? Un buen día, ella llega a su casa y el tipo está violentando sexualmente a la niña. La sentencia te da a entender que lo separa, trata de calmar a la niña, pone a dormir a la niña, en el inter se va a bañar, solo se puede imaginar pensando qué carajos voy a hacer. Y mientras ella se está bañando, escucha ruidos, sale corriendo
y él está azotando a la niña contra la pared. Le marcan, van al hospital y la niña básicamente no sobrevive. A ella, sin embargo, no solo se procede contra él, sino que se procede también contra ella, tanto por el delito de homicidio como por el delito de violación, en la modalidad comisión por omisión, ¿no? Entonces, tienes ahí este caso donde todo indica que ella, como sus hijos, son víctimas de un ciclo de violencia, pero con el argumento de que no hicieron lo suficiente para proteger, en este caso, a la niña, no solo falla en su deber de cuidado, sino que tal cual se le puede imputar homicidio y violación. Entonces, lo que acaba de resolver la Suprema Corte tiene que ver con cómo interpretamos la modalidad de comisión por omisión, ¿no? Y al analizar la sentencia, queda claro que lo que motiva castigar a esta mujer es la idea de que una buena madre se hubiera ido. Que una verdadera buena madre jamás habría expuesto a sus hijos, a sus hijas, a estas circunstancias. Y si no lo ponemos así de amplio, queda claro que el castigo está en, si tú llegaste a tu casa y viste que esto estaba pasando, ¿qué clase de madre eres que no saliste corriendo? ¿Cómo que te pusiste a bañar? ¿No? Entonces, es otra vez esta idea de las expectativas que tenemos en este caso. Ojo, evidentemente no estoy diciendo que es una tragedia. La pregunta es hasta dónde esa tragedia se le puede imputar, en este caso, a la madre. ¿Cuál es la conducta que realmente hizo que se le puede reprochar conforme a la doctrina penal de la tipicidad? Y la Corte, digamos, recomiendo, para quien no haya tenido la oportunidad de revisar el fallo, pero es lo que hace la Corte básicamente es decir, la modalidad de comisión por omisión no da. Y va explicando, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo esta modalidad exige que hayas querido el resultado, hayas, en este caso, no hecho. Pero dice, la mujer se estaba bañando, tratando de descifrar qué hacer, y en eso el tipo agrede a la niña. Ella ni siquiera sabía que eso estaba pasando, no podía prever ese resultado, no hay nada que pudo haber hecho. Entonces, ese es otro ejemplo, de nuevo, y lo menciono porque sé que no es el primer caso, en donde mujeres son imputadas por no salirse a tiempo o según lo que nosotros esperamos de las madres, de relaciones violentas. Y ahí, por supuesto, lo interesante es no solo verlo desde la perspectiva penal, ¿no? de lo que jueces, juezas tienen que decidir, sino que muchas veces ves estas historias y te das cuenta del completo abandono estatal que existe, ¿no? Porque es muy fácil decir, ¿por qué no te fuiste? Pero cuando uno se pone a analizar las posibilidades reales de salirse de relaciones violentas y las políticas que el Estado ha implementado para que ello sea posible, ¿no? Queda claro que eso es más un privilegio de ciertas personas, ¿no? Irse de una relación violenta opera muchas veces como un privilegio más que como un derecho, ¿no? Entonces, otra vez, justo, esto es de nuevo un ejemplo de cómo doctrinalmente se aplica la perspectiva de género. Insisto, para quien no ha podido leer este fallo, léalo, pero también nos invita, digamos, a, por 2 segundos, frenar ese impulso que tenemos de, es que ¿por qué no te fuiste? Y empezar a pensar en las circunstancias en las que viven, en este caso, muchas mujeres. ¿Y qué podemos hacer? Uno, para no castigarlas, ¿no? Yo trato de pensar, ¿quién quiere ese resultado? Literal, leer la historia es como, no, o sea, ¿quién quiere ese resultado? Es la peor pesadilla para muchas personas, ¿no? Y que encima de ello te castiguen, sino
más allá del castigo, incluso cómo apoyamos, ¿no? Que eso también es increíblemente importante, ¿no? Un último ejemplo que quiero dar, ya se me está yendo el tiempo, que es un caso que se acaba de resolver hace un par de semanas también, no por la Suprema Corte, es por un tribunal colegiado, si mal no recuerdo. Es un caso también de una mujer que vive violencia, distintas formas de violencia en su relación de pareja. En este caso, él, y si mal no recuerdo, un pariente de él, cometen el delito de secuestro, pero la cuenta que utilizan para pedir el rescate está a nombre de ella. Entonces, cuando arrestan a ellos dos y tienen toda la evidencia, pues, ¿cuál es la cuenta bancaria que aparece? La de ella. Entonces los llevan a los tres, ¿no? La condenan en primera instancia y no es sino hasta, ya no me acuerdo si amparo o apelación, pero que finalmente se hace un análisis, digamos, o sea, no solo la mujer no tenía idea que estaban utilizando su cuenta bancaria, sino que se puede incluso argumentar como ese acto es una forma más de violencia en contra de ella. No solo la violentaba, la expuso a ser arrestada de esta manera sin que la mujer haya tenido conocimiento de nada, ¿no? Entonces, otro caso como muy interesante de mujeres, digamos, que llegan como acusadas con evidencia, ¿no? En este caso, pues la cuenta bancaria estaba en su nombre, pero digamos, si se hubiera indagado un poco más en su historia, quedaría claro, ¿no? Que en este caso no había ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, no, son distintos ejemplos y quiero hacer notar, ¿no? En este último caso de la mujer acusada por secuestro, genuinamente no hizo nada, ¿no? O sea, ella no cometió un delito, se le acaba juntando con los otros, entonces perspectiva de género te puede, digamos, hay una buena investigación, ¿no? O sea, pero darnos cuenta de nuevo, cómo no solo no hizo nada, sino que esto en muchos sentidos es otra forma de violencia, puede servir también para reconocer, a ver, hizo algo, pero la pregunta es por qué hizo lo que hizo y si eso que hizo se puede entender, ¿no? Que es el caso de estas mujeres que, por ejemplo, matan a su entender, ojo, otra vez, conforme a la doctrina penal que sabemos que tiene, o a las leyes penales que sabemos que tienen ciertas excepciones, ¿no? Donde por proteger tu vida, por proteger tu integridad, se entiende si a veces cometes actos atroces, ¿no? O sea, matar a alguien siempre es atroz. Y que también podría servir, digamos, para la pena, ¿no? Pero mi punto es un poco dar como estos ejemplos, que es la idea de la perspectiva de la género en el acceso a la justicia, que es en cada momento de la decisión, desde que se están valorando las pruebas, desde que se vincula o no al proceso a una persona, desde que se determina qué pruebas se pueden admitir o no a juicio, desde que se determina, digamos, que esta persona sí cometió el delito, pero no necesariamente que se le puede considerar jurídicamente responsable, hasta, por supuesto, cómo es castigado, ¿no? Si, por ejemplo, es muy común, según estadísticamente, si es que las mujeres participan en la comisión de un delito, de cualquier manera, la forma en la que participan en la comisión del delito no siempre es igual que las de los hombres. En el caso de secuestro esto es interesante porque muchas veces las mujeres aparecen más bien como las cuidadoras que como las que tienen la pistola o las que hacen la amenaza, ¿no? O sea, ahí también eso puede ser interesante a la hora de qué pena pones, ¿no? Aunque incluso en estos casos luego le rascas ya dinámicas complicadas, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Ya vamos tarde, ¿no? O lo último que no quiero dejar de mencionar son dos cosas, ¿no? Creo que uno es, digamos, estos ejemplos concretos de leyes que incorporan estereotipos o razonamientos a la hora de aplicar las leyes que en el fondo también incorporan estereotipos sobre qué debe hacer una mujer, sobre qué debe hacer una madre, sobre qué debe hacer una pareja, ¿no? Pero
parte de la perspectiva de género, yo diría, o del derecho a la no discriminación, a lo que nos invita también es analizar como patrones más amplios de discriminación. Y esto lo digo porque creo que los ejemplos que acabo de dar son como muy evidentemente relacionados con estereotipos de género, ¿no? Tal cual, el aborto, la buena madre, la mala madre, ¿no? La buena pareja, ¿no? Pero justo, digamos, si nos hacemos la pregunta más amplia de cuándo y cómo entran las mujeres en contacto, en este caso con el sistema penal en México, como acusadas, como imputadas, como condenadas, ¿no? Veremos que no son solo estos delitos típicos, sino que hay otros que vale la pena mirar. Aquí hago referencia al trabajo de X Justicia para las Mujeres, que ha analizado, por ejemplo, específicamente el encarcelamiento de mujeres por delitos contra la salud. Que uno piensa delitos contra la salud y es así como, ¿qué carajos tiene esto que ver con género? ¿No? Pero justo lo interesante de los análisis de X es que muestran cómo, si bien las mujeres son la minoría de las personas acusadas, condenadas, encarceladas por estos delitos, esto es cierto para todos los delitos, sabemos que las mujeres representan más o menos el 5%, 6% de la población privada de la libertad. De cualquier manera, estadísticamente, la tasa de encarcelamiento de mujeres por delitos contra la salud es la que más rápido y más crecimiento ha tenido en los últimos años. ¿No? Entonces, la pregunta interesante es, ¿por qué? ¿No? ¿Y qué está pasando con estas mujeres? ¿No? ¿Y de qué manera ser mujer en este caso es un factor relevante para entender el encarcelamiento de las mujeres? Y aquí hay dos informes que ha sacado X, que los trataré de poner en el chat, pero que son muy interesantes, porque van analizando cómo hay más mujeres, digamos, en la cárcel por delitos contra la salud, no necesariamente porque pues, las mujeres están delinquiendo más, sino por cómo funciona el aparato estatal de persecución. Pongo un ejemplo muy concreto. Como sabemos, nuestro sistema penal, muchas veces las fiscalías adolecen de ciertas capacidades, ¿no? Sabemos que la mayoría de los delitos que se persiguen tienden a ser delitos donde te cachan cometiéndolo, ¿no? Robo en flagrancia, ¿no? Donde la capacidad de investigar casos complejos de lavado de dinero, de corrupción, pues no es necesariamente lo más fuerte que tienen las fiscalías, entonces es más bien casos donde te cachan con las manos en la masa, ¿no? ¿Qué pasa con el crimen organizado en relación con los delitos contra la salud, ¿no? Si las mujeres son parte de esto, ¿en qué parte de la estructura criminal se encuentran? En su mayoría, ¿no? Quienes transportan la droga, ¿no? De Oaxaca a la Ciudad de México, de Guerrero a la Ciudad de México, de Sinaloa a la frontera, ¿no? Son posiciones que literal, ¿no? Muchas veces transporte de droga, sin violencia, mujeres que por lo general tienen escasas oportunidades de desarrollo económico, ¿no? Y que surge esta oportunidad, ¿y qué pasa? La policía se pone en un centro de autobuses, ¿no? Y se ponen a bajar las personas y, sorpresa, hay 1 kilo de cocaína y 2 kilos de marihuana, ¿no? Entonces, se junta, digamos, el dónde están las mujeres en la estructura cuando sí participan en este tipo de delitos con la poca capacidad de nuestro sistema de investigar y empiezan a encarcelar masivamente a las mujeres, ¿no? ¿Son sujetos peligrosos? No. Ese tipo de arrestos afectan la manera en la que operan los grupos delictivos? No. Son puestos que se reemplazan así, ¿no? Y claro, la pregunta más importante es si esto siquiera debería ser un delito, que es interesante, ¿no? Pero ahí hay como un vínculo importante entre estas condiciones de género y el sistema penal y cómo el resultado es una persecución enorme de mujeres que además, como las drogas son increíblemente penadas, acaban con 20, 30 años de cárcel, ¿no? Hay otras situaciones, y esto también X lo ha documentado muy bien, de mujeres que literal ni siquiera es que ellas hayan transportado la droga, sino que le cae una redada a su casa
encuentran droga del hijo, del padre, del compañero, y como quiera a la que se llevan también es a ellas. Entonces, eso también es muy interesante ver cómo, en este caso, la relación de parentesco de las mujeres y la cercanía con ciertos hombres que cometen, en este caso, delitos contra la salud, de cualquier manera las lleva a ser encarceladas y otra vez sus 10, 15, 20, 30 años de estar en prisión, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de nuevo de delitos que no tienen esta asociación tan obvia con como estereotipos de género, patrones de género, pero una vez que se le empieza a rascar, es posible ver cómo también, en este caso, ser hombre o ser mujer es un factor que incide en por qué te atrapan, cómo te castigan, aunque muchas veces hay problemas estructurales de exclusión, marginación, que el Estado, por supuesto, no se hace cargo de ello, pero no solo no se hace cargo de ello, sino que también acaba siendo castigada, ¿no? Y lo último, y esto no, se los juro que con esto ya acabo, otras medidas, como es el uso de la prisión preventiva, en este caso oficiosa, ¿no? Como sabemos, la Constitución y todos los tratados internacionales permiten la prisión preventiva, entendiendo por prisión preventiva la posibilidad de encarcelar a una persona sin que haya sido declarada culpable, ¿no? Entonces, preventivamente, antes de saber si eres culpable o no, te encarcela. La pregunta es cómo, cuándo y por qué podemos utilizar la prisión preventiva. Y nuestra Constitución incluye a grandes rasgos dos posibilidades, ¿no? Existe por un lado la prisión preventiva justificada, que es la que se apega a los tratados internacionales, ¿no? Que esto es caso por caso, por caso por caso, los tribunales determinan si las personas deben ir preventivamente a prisión y las razones por las cuales se puede encarcelar a las personas de manera preventiva es porque, por ejemplo, ponen en riesgo a las víctimas, ponen en riesgo a personas que fungen como testigos, ponen en riesgo al proceso porque se van a fugar, porque están amedrentando, ¿no? Entonces, tú no estás juzgando si la persona lo hizo o no. Lo que tú estás juzgando es si la persona nos va a impedir que el proceso se desarrolle como se desarrollaría. Entonces, tiene que ser un mini juicio, ¿no? Se supone que es una audiencia y tiene que haber evidencia de que esta persona, si no la encarcelas, neta, se nos va a fugar, o mira cómo está amedrentando, ¿no? Pues ahí se justifica la prisión preventiva porque pone en riesgo el proceso y se le manda a la prisión. Es la prisión preventiva justificada. Pero nuestra Constitución permite también la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Se te vincula al proceso y dependiendo del delito por el que se te vincula, automáticamente vas a prisión preventiva, ¿no? En el 2008 se incorpora esta figura explícitamente en la Constitución, aunque no es que antes tuviéramos, ¿no?, el mejor sistema, pero justo en el marco de la reforma más importante penal, donde finalmente los derechos humanos van a ser parte toral del sistema, en la Constitución se establecen ciertas excepciones. Y entre ellas está esta figura, en donde justo ya los tribunales no pueden decidir nada. Se le vincula a una persona por un delito, ¡boom!, automáticamente vas a la cárcel, ¿no? Entonces, ya no hay nada, ya no se juzga. ¿Es la persona un riesgo? ¿No es un riesgo? ¿Amedrenta? ¿No amedrenta? ¿Se va a fugar? ¿No se va a fugar? Eso ya ni se lo pregunta, ¿no? Justo lo que pasó el año pasado es que la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se amplió, ¿no? Y se amplió a pesar, ¿no?, con el argumento de que es necesario para reducir la incidencia delictiva, es necesario para reducir la impunidad, a pesar de que una década de evidencia muestra que la prisión preventiva oficiosa ni baja la incidencia delictiva, porque tenemos prisión preventiva oficiosa para homicidios y ¿qué ha pasado con los homicidios en el país? Solo han incrementado, ¿no? Tampoco es que se reduzcan la impunidad, tampoco es que aumenten las condenas, ¿no? Tampoco es que obtengamos más justicia. Justo el problema es que más que mejorar las capacidades de investigación de las fiscalías, lo que se hace es subsanar sus ineficiencias, permitirles que tengan una persona en la cárcel en lo que quizá a lo mejor investigan. ¿Qué diablos tiene esto que ver con género?
una pregunta es, digamos, ¿no? Y ojo, el año pasado justo se usó, por ejemplo, uno de los delitos que se incorporó al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa era el feminicidio, ¿no? Entonces, en el nombre de los derechos de las mujeres, se amplía la figura, ¿no? Lo interesante es decir, a ver, la prisión preventiva oficiosa, ¿reduce la violencia? No. ¿Reduce la impunidad? No. ¿Causa más daño? Sí. ¿A quién le causa daño? Y ahí es donde resulta que si bien las mujeres son una minoría de la población privada de la libertad, cuando las mujeres son privadas de la libertad, desproporcionadamente son privadas de la libertad con prisión preventiva. Entonces, la prisión preventiva de facto en los hechos afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Aquí nomás rápidamente no quería dejar de compartir y ya con esto, pero un poco que veamos, ¿no? Esto es para cada año, para cada año, ¿qué porcentaje de las mujeres privadas de la libertad están en prisión preventiva? ¿Y qué porcentaje de los hombres privados de la libertad están en prisión preventiva? El rojo son las mujeres y el azulito son los hombres. Y podemos ver que para casi todos años, o sea, más bien, con excepción de 3 años, todos los años el porcentaje de mujeres en prisión preventiva es mayor al porcentaje de hombres en prisión preventiva. Podríamos ver que desde los 80s venía bajando tanto el porcentaje como la brecha entre los dos, pero vean cómo es precisamente en el 2008 donde otra vez empieza por un lado a aumentar la prisión preventiva y por otro lado hacerse la brecha entre hombres y mujeres más grande, ¿no? Esto es por estado, de hecho les quería señalar, esto es solo mujeres privadas de la libertad en centros estatales, ¿no? El azul es mujeres con sentencia, el rojo es mujeres sin sentencia. Pueden ver que hay una rayita que es el 50, ¿no? Entonces, si el rojo se pasa de la rayita, eso quiere decir que más de la mitad de las mujeres están en prisión preventiva. Y vean, les quería enseñar Oaxaca. Cada año, desde el 2000, el porcentaje de mujeres en prisión preventiva, en prisión, es mayor al porcentaje de mujeres ya condenadas. Creo que podemos hablar en general de un abuso, ¿no? Pero además, o sea, tampoco, ojo, vean acá, también los hombres está altísimo, pero con todo el abuso es incluso mayor para las mujeres, ¿no? Digo, Baja California está terrible también, pero Oaxaca justo, híjole, yo diría que es de los que pondría el foco rojo, ¿no? Y esto no se lo quiero dejar de enseñar. Estos son mensual, cuántos hombres, cuántas mujeres hay en prisión a nivel nacional, en los últimos 3 años. Y estos son los últimos datos que tenemos información. Y justo saben que la reforma de prisión preventiva oficiosa se aprobó en mayo del año pasado. Y podemos ver, mientras que el rojo aquí es personas privadas de la libertad sin sentencia. Y podemos ver precisamente, el rojo es con sentencia, ¿no? Tanto en hombres, pero como en mujeres, como en el último año empezó a aumentar las personas en prisión preventiva. Vean, incluso en mujeres ya el rojo supera al azul. Entonces tenemos ya hoy a nivel nacional en el país más del 50% de las mujeres que están en la cárcel están en prisión preventiva. En pleno COVID, con todos los riesgos que ello supone. ¿Por qué les digo esto? Justo, ¿no? Ahí lo interesante es como acabar de entender por qué, ¿no? ¿Qué pasa? Que si las mujeres caen en prisión es mucho más común que caigan en prisión preventiva, ¿no? Pero jurídicamente lo interesante es que si nos tomamos en serio la Constitución, si nos tomamos en serio los tratados internacionales, en México se prohíbe no solo la discriminación directa, ¿no? O sea, no solo se permite que las leyes echen mano de estereotipos, no solo se prohíbe que jueces, juezas echen manos de sus prejuicios para fallar, sino que también se prohíbe la discriminación que es resultado de normas neutrales, pero que tienen un efecto desproporcionado por género. Y este es el caso de la prisión preventiva oficiosa. Evidentemente le puede aplicar a hombres y mujeres, pero con todo y que le puede aplicar a hombres y a mujeres, sistemáticamente afecta más a mujeres. Eso es como muy interesante porque en este caso la discriminación por género da un argumento más
de por qué medidas como la prisión preventiva oficiosa son problemáticas. Y digo un argumento más porque, ojo, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, el Comité de los Derechos Humanos, todos los órganos internacionales condenan la prisión preventiva oficiosa, porque es una violación del derecho a la libertad personal, porque es la definición de una detención arbitraria, la condenan por violar la presunción de inocencia, la condenan por violar el debido proceso, pero encima de todo eso, además, vulnera el derecho a la no discriminación por género. O sea, ahí también es muy interesante porque si nos tomamos en serio la perspectiva de género, podemos llegar a medidas, y yo diría, ¿cuál sería la solución a la prisión preventiva oficiosa? Pues abolirla, ¿no? Como debería ser. ¿Qué sería una medida que beneficiaría no solo a las mujeres, por supuesto, sino también a los hombres? Pero digamos que el argumento adicional que da es que encima de todo en los hechos es algo que desproporcionadamente afecta. Entonces nada, esto de nuevo como ejemplos de las distintas discusiones que podríamos tener al incorporar la perspectiva de género cuando analizamos en este caso a las mujeres como acusadas, como imputadas, ¿no? Que va desde revisar las leyes hasta revisar los razonamientos, pero también revisar los distintos mecanismos de, en este caso, encarcelamiento. Nos podríamos clavar también, ya no lo mencioné mucho, pero es muy interesante ver los arrestos, justo la encuesta nacional de población privada de la libertad, o sea, cómo arrestan las policías, cómo arrestan los militares, cómo arrestan los marinos, por ejemplo. Hay diferencias interesantes. En mujeres es mucho más común que las arresten llevándoselas del lugar de los hechos sin que sean flagrancia y sin que haya orden de detención. De hecho, los arrestos de las mujeres, según la EMPOL, es mucho menos común que haya una orden de detención en comparación con los hombres, ¿no? Entonces, esto también no deja de ser interesante para entender cómo, cuándo, por qué llegan las mujeres en contacto con el derecho penal y, por supuesto, qué podemos hacer una vez que ello ocurre. Ya me pasé. Muchas gracias. Ya apago mi micrófono y... ¿no? Muchísimas gracias, maestra Estefanía Vela. Si no tiene inconveniente, hacemos una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a revisar si en los chats tenemos algunas. Mientras tanto, Estefanía, aprovecho para felicitarte. La verdad es que muy interesante, muy preocupante los datos que nos das. Estos últimos, donde claramente el efecto de la prisión preventiva oficiosa sobre las mujeres tiene un efecto excesivo y por lo tanto, bueno, qué bueno que están hoy escuchándote operadoras y operadores de justicia. En fin, estamos trabajando de manera cercana con las instituciones del sistema de justicia, porque sí es importante hacer esto. Hicimos 2 procesos formativos este año, del cual me gustaría que la maestra Elizabeth Benítez pudiera comentar muy brevemente de estos 2 procesos en conjunto con la Escuela Judicial, con el maestro Humberto, y la verdad me parece que apuntan justamente a estas necesidades, ¿verdad? Eli, no sé si quisieras comentar. Sí, maestra, pues primero pues agradecer a la maestra Estefanía el análisis que hizo. Es un análisis muy interesante desde un enfoque incluso antipunitivista y cómo este enfoque de alguna forma va a buscar que las y los operadores, a partir de lo que analizan en un caso en concreto, puedan mirar si esta norma, aun cuando en apariencia sea neutral, como ella bien lo decía, en su aplicación genera un trato discriminatorio y lo que genera, por tanto, pues responsabilidades por parte de los poderes judiciales de inaplicar incluso las normas haciendo uso de las herramientas de los controles constitucionales, que justamente son una de los temas que se abordaron en el diplomado. Y en atención a lo que me refiere la maestra, pues efectivamente conscientes de este tema, de la importancia de analizar la criminalización que viven las mujeres, tanto que son víctimas de un delito, porque también nos ha pasado que hay víctimas de violencia de género, que presentan sus denuncias, pero que en realidad casualmente, como decía, de alguna forma lo que decía Estefanía es
tiene mucha relación con esto que les voy a comentar. Hay mujeres que están viviendo por años violencia de género y no son ellas las que logran acudir a presentar sus denuncias, sino que muchas veces son los violentadores las que las denuncian y pues bueno, de esta forma, al ser víctimas de violencia de género, víctimas de violación a sus derechos humanos a vivir libres de violencia, pues se vuelven imputadas en una carpeta de investigación y eso es muy importante analizar el contexto de violencia en el que ellas se encuentran. La Corte ya ha tenido varios antecedentes y a partir de este análisis y de la conciencia que nosotras tenemos de esta situación, es que hemos trabajado ya con el Poder Judicial 2 estrategias muy importantes. Una justamente fue con los juzgados familiares, en coordinación con la Escuela Judicial, un hecho histórico porque nunca se había realizado un proceso con todas las autoridades de todos los juzgados familiares civiles del estado de Oaxaca, con la finalidad de empezar procesos serios de sensibilización y de mirar justamente las discriminaciones que viven las mujeres en los procesos familiares y civiles, porque esa es la justicia más cercana a la que llegan las mujeres. Les da miedo incluso denunciar y esto pues entendemos es justo por el contexto en el que se encuentran ellas viviendo. Por una parte y la otra, bueno, este proceso se hizo durante pandemia con todos los juzgados y en el caso de la segunda estrategia, que también tiene que ver mucho con la humanización de la justicia, que tiene relación con el diplomado justamente del que la maestra Estefanía es exponente, pues era a partir de ciertos temas, una parte sustantiva, a partir de mirar las discriminaciones estructurales, las razones que existen de género en los delitos de feminicidio y varios aspectos sustantivos, sumado a una parte procesal desde un enfoque constitucional, con la finalidad de que las autoridades jurisdiccionales, que en este caso, en este segundo proceso, participan la mayoría jueces de control, jueces de enjuiciamiento, secretarias y secretarios, pues se buscó que se pudieran compartir herramientas a partir de los enfoques constitucionales y los mecanismos de control que existen para que pudieran incorporar estos aspectos de género y sobre todo interseccionalidad también en las resoluciones jurisdiccionales y no solamente pensando en el tema de la sentencia, sino también en todas las actuaciones que pueden llegar a tener estas autoridades. Pues en general esos son los dos temas que se trabajaron con la Escuela Judicial. Y son procesos que, bueno, que se están midiendo también en cuanto al impacto que se tiene. Gracias. Y bueno, y también con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bueno, tengo algunas preguntas. Así es, Estefanía, Eva Gloria dice, ¿por qué el embarazo en menores de 18 años no se considera violación? No se supone que al ser menores no tienen capacidad de decidir y tampoco se les debería obligar a ser madres. Otra pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la criminalización de la protesta feminista que ha ocurrido en estos días? ¿Consideras que esto podría ser también como una forma de violencia política de género? Esa es una pregunta de Siliska Saorcha. Te felicitan además por la excelente exposición de parte de la Defensoría Pública. Dicen un comentario, esperamos que el derecho a la salud y el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo se haga valer, ya que puede que ya esté escrito en las leyes, pero falta que se ejecute. Y dice otra pregunta, ¿el hecho de que las mujeres tengan hijos en la cárcel es realmente por el bien de los hijos o es una forma más de sobrecargar el trabajo de la mujer? Vamos a dejarlas ahí si quieres. Adelante. Qué increíbles preguntas, muchas gracias. Ya no mencioné, pero lo otro que es importante, y aquí también el trabajo de X Justicia para las Mujeres documenta, no lo quiero dejar de mencionar, que es cómo son las prisiones y en quién carajos están pensadas las prisiones, ¿no? Y las necesidades de quién cubren las prisiones, ¿no? O sea, desde el estereotipo de que no haya baños para mujeres, hasta todo el tema de salud sexual y reproductiva, todo el tema de crianza, por supuesto, ¿no? Justo una diferencia muy interesante entre mujeres y hombres privados de la libertad. Un porcentaje ligeramente mayor de mujeres tiene hijos, pero justo los hombres encarcelados, los hijos se quedan con la pareja mujer, mientras que las mujeres que están en prisión no tienen necesariamente este sistema de apoyo. Y otra cosa que no quiero dejar de mencionar, y que esto es el trabajo de Catalina Pérez Correa, es fundamental porque también justo pensamos así de, la mayoría de quienes están en la cárcel son los hombres, pero ¿qué pasa con las cárceles en México? Que muchas de ellas ni siquiera te garantizan comida, ni siquiera te garantizan seguridad, en el contexto del COVID no te garantizan agua y jabón, ¿no?
¿Y quién subsana los costos? Mujeres. No, justo hay un estudio de Catalina Pérez Correa que se llama Los costos invisibles de las prisiones y que se pone a contabilizar lo que le cuesta, o sea, se enfoca en la Ciudad de México y se enfoca en Morelos y se enfoca en quienes visitan a las personas en prisión. Y se da cuenta básicamente que de cada 10 visitas en las cárceles, 8 son realizadas por mujeres. Y lo que se pone a contabilizar es todos los costos económicos y emocionales y laborales que genera la prisión para los familiares, en este caso las familiares. Y va desde, a ver, ¿cuánto te cuesta llegar a la cárcel? Porque muchas veces las cárceles están lejos, ¿no? O sea, ¿cuánto te sale del taxi? ¿Cuánto te sale del camión? ¿Hay siquiera un camión que llegue o no? ¿Cuánto te sale lo que le compraste a la persona que está privada de la libertad? ¿Le compraste comida? ¿Cuánto te salió? ¿Le compraste medicinas? ¿Cuánto te salió? ¿Le compraste desodorante, jabón, shampoo? ¿Cuánto te salió? ¿No? ¿Cuánto te salió entrar a la prisión? Porque luego muchas veces, aunque hagas fila, aunque estés ahí desde las 2 de la mañana, te cobran, ¿no? ¿Cuánto te salen otros? Señora, hoy no dejamos entrar a personas con camisa de color que no sea morada y te venden, ¿no? ¿Cuánto te cuesta garantizarle una cama? ¿Cuánto te cuesta garantizarle que no lo maten? ¿No? Y lo que hace Catalina es empezar a sumar todo esto. Y además pregunta, ¿quiénes son estas mujeres? La mayoría son mujeres que provienen de contextos de exclusión. Muchas que ganan, la mitad de las mujeres que visitan las cárceles ganan en promedio 3,000 pesos al mes. Y lo que las cárceles cuestan es, si bien te da 1,000, 1,500, se come la mitad de tu salario. Entonces, de nuevo, no lo quiero mencionar porque incluso cuando vemos a los hombres como los que están en la cárcel, se vuelve relevante la pregunta de cómo, incluso cuando ellos son los que están en la cárcel, de cualquier manera, se afecta a millones de mujeres. Bueno, en este caso, son más o menos 200,000 personas privadas de la libertad. Estamos hablando al menos 200,000 mujeres en este momento, ¿no? Perdón, ya sé que estoy, pero gracias por la pregunta. Voy por partes. Sin duda, creo que lo de el delito de violación de menores de edad, ahí nomás cuidado, porque también recuerden que está la autonomía de las adolescentes. Entonces tampoco es tan fácil como todo lo que sea abajo de 18 es violación. Muchas veces cuando la ONU, por ejemplo, o el INMujeres hablan de violación, están hablando de niñas de 10, 11, 12 años, que ahí sí creo que todos, pero desde el derecho de las propias jóvenes a ejercer su sexualidad, simplemente tendría cuidado con que todo lo que sea abajo de 18 años es violación, ¿no? Dos, a la vez en el caso del aborto, ¿no? También está la autonomía reproductiva de las jóvenes, porque tampoco se trata de, tuviste 10 años, te obligo a abortar, aunque hay muchos riesgos de salud en ese caso. Lo único que diría de nuevo es tener tanto la autonomía de las adolescentes, reproductiva y sexual en mente, pero siempre procurar que ahí donde hay, ¿no?, violencia, o sea, esté el Estado. Sobre las protestas feministas, sin duda, gracias por mencionarlo, hay todo un análisis, si vemos en cómo, si la pregunta es, ¿cómo, cuándo y por qué entran, en este caso las mujeres, en conflicto con la ley? O sea, se nos abre, por ejemplo, todo el contacto que tienen con policías, hasta, no solo, otra vez se me olvidó, incluso cuando salen de la cárcel, ¿en qué contexto salen de la cárcel? ¿No? O sea, aquí, por supuesto, entran las protestas feministas, que, como estamos viendo, se usa la presencia de policías para cuidar, pero estamos viendo precisamente cómo se despliega de maneras muy problemáticas. Entonces, sin duda, para mí hay mucho que hacer sobre el tema de el abuso de la fuerza, incluida la fuerza letal, en contextos de protesta. Creo también que como es una protesta, se puede hablar de una vulneración del derecho a la libertad de expresión, pero digamos, si lo queremos arreglar, a lo que tenemos que entrar es también a todos los diferentes protocolos sobre cómo, cuándo y por qué se deben regular las marchas, por qué diablos hay policías con cuasi metralletas en estos lugares, ¿no? Pero es muy interesante ahí también toda la pregunta de cómo se justifica, ¿no? Porque el que rayes una pared o el que rayes un monumento, o sea, es que es violencia. Y dices, a ver, literal, dañar una propiedad no es lo mismo que dispararle a una persona.
¿no? Incluso desde ahí, ¿no? Que es la mayoría de las marchas, ¿no? O sea, rayan, igual y rompen un vidrio, ¿no? Que ahí me parece que es una equiparación, ¿no? Y de cualquier manera, y esto me parece importante, justo la pregunta sería, ¿cómo sería, o sea, si el Estado va a hacer presencia en estas marchas, cómo tendría que ser para que cuando haya que contener, genuinamente contenga y genuinamente proteja? Porque en todas las marchas que hemos visto, yo no he visto que ni se contenga, sino más bien todo se explota, ¿no? Entonces ahí eso nos tendría que meter de nuevo a cómo entendemos la actuación de las autoridades en el contexto de las protestas. Y sin duda para mí es una de las reflexiones que tendríamos que tener en este contexto. Gracias, Estefanía. Hay algunas otros comentarios. Bueno, además de que te felicitan, Sol Gómez, dice Sharer, ¿cuáles son los motivos jurídicos más comunes por los que las mujeres están en prisión preventiva oficiosa? Excelente ponencia, muchas personas te mandan saludos y felicitaciones. Luego Estrella López Maciel puntualiza que la pregunta sobre criminalización de las mujeres que protestan es suya. Gracias. Y dos últimas preguntas para terminar, porque ya estamos casi en tiempos. Dos espectadores anónimas o anónimos. Una, en los casos de legítima defensa en un contexto de violencia familiar, por el tema de peligro inminente que exige la legítima defensa, ¿podríamos encuadrar la defensa de esta mujer en la no exigencia de otra conducta? Un aspecto de la culpabilidad que no se cumple. Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuál sería el medio ideal para fortalecer con perspectiva de género los códigos penales locales? ¿Sería una reforma local o una reestructuración de los mecanismos de atención e investigación de los delitos? Gracias. Qué buenas preguntas. Es que necesitamos un seminario de pensamiento juntos. A ver, voy por partes. Creo de nuevo que una discusión interesante, si nos vamos a la ley, sería analizar la ley con ojos de cómo de hecho funciona. Vuelvo a lo mismo, por eso el trabajo de X Justicia con delitos contra la salud me parece tan interesante, porque hay muchos delitos para quitar, muchas razones para quitar los delitos contra la salud de los códigos penales, ¿no? Una adicional es encima cómo afecta a las mujeres, ¿no? O sea, aquí creo que sería interesante, o sea, y es eso, ¿por qué estamos discutiendo si se despenalizan o no los delitos contra la salud? Porque es como, toda la evidencia muestra que lo que querías, que era un mundo libre de drogas, pues nunca llegó. No solo nunca llegó lo que según tú querías, sino el problema no son las drogas per se, sino cómo es el consumo, en qué contextos, etcétera, y para eso necesitas otras políticas. Y no solo el mundo que te imaginabas libre de drogas nunca llegó, sino que has creado un caos en sociedades completas, al grado en el que en el caso de nuestro país has justificado la liberación del ejército de las labores de seguridad pública para estar erradicando plantíos de marihuana, que solo ha generado más violencia. Entonces, si nos va, esto todo lo digo si analizáramos los códigos penales a la luz de cómo de hecho han operado, cómo de hecho se han aplicado, creo que tendríamos muchas conversaciones interesantísimas que no hemos tenido. Sin duda, de cualquier manera, hay problemas, lo sabemos, en las instituciones encargadas de aplicar los códigos penales, tanto las fiscalías, ¿no? Las policías, vuelvo al ejemplo de drogas, no investigan a los grandes capos, no investigan lavado de dinero internacional, se van contra la mujer que agarra un camión, trae medio kilo de cocaína y si no vendía esto, ¿no? Se quedaba sin comer ella y sus hijos. Entonces, desde ahí tenemos un problema, ¿no? Hasta otra vez las prisiones, ya no lo dije, pero solo puse el abuso de prisión preventiva, pero otra vez no hay agua, no hay jabón, no hay nada. Entonces ahí hay mucho que discutir. Lo que sí, y esto lo junto con la última pregunta, sí creo que es importante que sean discusiones locales. A mí me preocupa la tendencia por el Código Nacional Único. Creo que cada estado, cada municipio incluso tiene sus propias dinámicas. Hay una razón detrás del federalismo y más en un país tan plural como México. Y creo que esto tiene que ver con cuestiones de seguridad, esto tiene que ver con cuestiones de justicia y para mí desde aquí las discusiones tendrían que ser locales. Hay problemas, otra vez, lo sabemos, que trascienden fronteras, pero creo que ya casi se está volviendo excepción lo que es de los estados, más que al revés. Entonces, lo que sea que se haga, creo que, y ojo,
todas las investigaciones sobre violencia, sobre delitos, sobre crimen, apuntan a que las soluciones están en lo local. Entonces, para mí, el problema de Oaxaca no necesariamente va a ser el mismo que el problema de Chiapas, que no necesariamente va a ser el mismo que el problema de Nuevo León, que no necesariamente... Entonces, necesitamos esas medidas desde ahí. Y creo que ya se me está yendo el tiempo y creo que se me fue otra pregunta, pero no sé, mucho que platicar. Muchísimas gracias otra vez a la Secretaría y pues aquí andamos. No, pues al revés, muchísimas gracias a ti. Siempre se nos quedan temas en el tintero, pero bueno, que sirva para, si tú nos lo permites, y si el Poder Judicial, si la UAP o la Defensoría quisieran, podríamos armar otra sesión. Pues me parece que sería muy útil invitar tal vez a algunas juezas y jueces, algunos ministerios públicos, y que fuera un conversatorio, ¿no? Algo que también nos permita hacer un diálogo. Por lo pronto, agradecerte muchísimo tu conferencia magistral, agradecer a cada una y a cada uno de ustedes su presencia. Este material queda grabado y se puede consultar en el canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, así que lo pueden volver a ver y hacernos favor de compartirlo. Les agradecemos muchísimo su presencia, que tengan muy buen día.